Amén. Vamos a aprovechar este momento de esta tarde para tener un poco de comunión sobre acá, sobre la situación en La Plata. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta de los hermanos a cuanto a la cuestión de la vida de la iglesia o de nuestro vivir con Dios o de nuestra búsqueda, aprovechar para tener una comunión más puntual en las necesidades que ustedes tienen. ¿Cierto? Amén. Si tiene alguna pregunta, pueden hacerla. En la medida de lo posible, vamos a ver si podemos contestar. ¿Está bien? O mismo si no es de La Plata o de la región, alguien tiene alguna pregunta. Sí. ¿Cuál es el principio establecido de la iglesia? Si realmente hay un orden que hay que respetar. Discúlpame, yo no entendí. ¿Cuál es el principio? El principio de la iglesia. Quería saber si realmente hay un orden que respetar. Una orden. Sí. Cierto. Es cierto que hay una orden en la iglesia, pero esta orden debemos ver dentro, ¿qué naturaleza es esta orden? Debemos ver que la iglesia no es una organización, sino un organismo. La organización es algo hecho por el hombre. Por ejemplo, si deseamos juntos formar un club, podemos, por ejemplo, juntarnos y vamos a crear un club. ¿Está bien? Todos vamos a ser socios en este club, entonces vamos a escoger quién va a ser el presidente, el vicepresidente, el secretario y cosas así. O si vamos juntos formar una empresa, crear una empresa, entonces se hace este estatuto, ¿cierto? Hace el contrato social y está listo, ya está. Entonces hay una orden establecida. Pero esto es orden de organización. En la iglesia hay orden, pero es una orden del organismo, de un cuerpo. Por ejemplo, tu cuerpo, ¿cierto? Son muchos miembros, pero hay una orden, ¿cierto? Hay una orden. Y todos cooperan para un mismo objetivo, una misma meta. Entonces, en la iglesia es claro que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Entonces, de una manera muy clara, hay una autoridad. Cristo es la cabeza, ¿cierto? Y también cuando hablamos de una manera aplicada, hablamos de la autoridad del Espíritu Santo. Por eso también en la iglesia hay según la palabra de Dios, hay los ancianos, ¿cierto? Hay los diáconos. ¿Por qué? Porque hay orden. Pero esta orden es una orden orgánica. Y mismo la cuestión de la autoridad no es cuestión de autoridad humana, sino cuestión de autoridad divina. Esto quiere decir, la autoridad viene de la vida de Dios que uno tiene. No es necesariamente más capacidad humana, sino más de la vida divina. Es claro que, por ejemplo, en una organización humana, siempre uno va a escoger las personas que tienen mayor capacidad, ¿cierto? Pero Dios escoge los que tienen más vida divina, son más crecidos espiritualmente. Pero esta orden, debemos ver, es algo establecido por Dios, ¿cierto? Y mismo esto en la cuestión de la iglesia, en la cuestión de la administración. Y mismo, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 11.
versículo 3. Capítulo 11, versículo 3. Vamos leer juntos. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mira, acá Pablo está hablando que hay también una orden en otro aspecto, ¿está cierto? Dios, Cristo, el varón y mujer. ¿Cierto? Esto es una orden que Dios estableció. Entonces, de una manera muy clara, hay orden en la iglesia. Y sabe, principalmente en el mundo que vivimos hoy, principalmente cuando se habla de la igualdad entre hombre y mujer, ¿cierto? Los derechos, de todos los derechos. Hay personas que dicen que la Biblia habla eso porque era antiguamente la sociedad machista, sociedad machista, ¿cierto? Pero en la Biblia no es esa cuestión de sociedad machista. La Biblia nos muestra la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces podemos ver que pensar que esta es cuestión por causa de los judíos eran machistas, cosas así, es no tener un conocimiento profundo de lo que Dios está revelando. Mira, algo muy interesante. Mira, versículo 10, 1 Corintios capítulo 11, versículo 10. Vamos a leer juntos. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mira, acá dice por causa de los ángeles. Entonces es una cuestión de la historia del universo. ¿Por qué? Porque dentro del propósito de Dios, Dios escogió la mujer como ¿para qué? Para dar un testimonio de submisión. Así como nosotros espiritualmente, como Cristo, como es el novio, la iglesia es la novia, ¿cierto? Espiritualmente, cada uno de nosotros es una mujer, ¿cierto? Espiritualmente hablando, somos como una virgen, ¿cierto? Según la palabra de Dios. ¿Por qué eso? Nosotros nos muestra que nuestro relacionamiento con Cristo como cabeza es de sumisión, ¿cierto? Espiritualmente hablando. Pero ahora, cuanto a la cuestión del testimonio en todo el universo, debemos percibir que la mujer fue la criatura escogida por Dios para dar testimonio de sumisión. Y es una sumisión voluntaria, no una sumisión forzada. Así como hoy nosotros nos sometemos a Cristo voluntariamente, ¿cierto? Tú obedeces a Cristo porque es forzado, hay una obligación. No, nosotros porque amamos al Señor, nosotros nos sometemos al Señor, ¿cierto? Hay una sumisión voluntaria porque sabemos nuestra posición. Entonces las mujeres no se deben sentir disminuidas. Por lo contrario, deben estar muy contentos por haber sido escogidas por Dios para dar este testimonio. ¿Entiendes? Este punto es un punto bastante importante. Entonces, en la iglesia, toda la situación es algo orgánico. No es una cuestión de letra, de ley, sino es orgánico. En la vida hay orden en la iglesia, pero una orden de vida. Por ejemplo, si hay una familia, papá, mamá y por ejemplo 5 hijos. Cuando papá, mamá no están, los padres y la madre no están, quedan solamente los hijos. De una manera muy natural, entre los hijos hay una orden, ¿cierto? Es una orden de vida, de una manera muy espontánea. Unos van a empezar a cuidar de otros.
los más crecidos van a cuidar de los menores, ¿cierto? Entonces, esto es, en toda la iglesia la cuestión es algo de vida, porque la iglesia no es una organización, es un organismo. Por ejemplo, si nosotros no conociéramos uno a otro en el día de hoy, por ejemplo, todos nosotros que estamos acá, si estuviésemos acá por la primera vez y no conociéramos uno a otro, dice, vamos a empezar a reunir. Está bien. ¿Quién va a ser quién? No debemos nos preocupar. Vamos a reunirnos y de una manera muy espontánea el Espíritu va a establecer la orden de vida. Es algo de vida. Es una orden de vida, ¿cierto? Y esta orden de vida es establecida por Dios, por el Espíritu Santo. Ahora, cuando se habla de hombre y mujer, es claro que hay ancianos en la iglesia, pero no hay ancianas, ¿cierto? Entonces el gobierno de la iglesia está siempre con el hombre, no con la mujer, sobre el gobierno de la iglesia. Mira, vamos a leer Primera Timoteo, capítulo 2. Empezando del versículo 8. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Mira, ese versículo 12 dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esto es una orden establecida por Dios, por causa del testimonio. Mira, entonces el gobierno de la iglesia está sobre los varones, ¿cierto? Pero uno puede hacer una pregunta. Mira, ¿y si en un lugar hay hermanos que son recién convertidos, pero las hermanas ya son de muchos años, ya conocen al Señor? ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Cierto? Porque puede ser que haya 2, 3 hermanas ya que tienen mucha experiencia con el Señor, conocen mucho al Señor, y los otros son todos recién convertidos. ¿Cómo va a ser una situación así? Sigue este principio, porque este principio no se puede romper. Pero mira una cosa, todo es orgánico. Todo es orgánico. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, los recién convertidos que son varones, ellos van a perceber que 2 o 3 hermanas, por ejemplo, ellas conocen más al Señor, ¿cierto? Porque ya tienen muchos años en el Señor. Entonces, de una manera espontánea, en vida, estos recién convertidos hermanos varones, pueden hablar a ella. Por favor, hermana, comparta con nosotros su experiencia. Mira, acá dice que no es permitido enseñar ni ejercer dominio, pero no prohíbe compartir. Entonces la hermana puede compartir la experiencia, pero no se poner en una posición superior, ¿entiendes? Es una comunión en vida.
Porque la iglesia es algo orgánico, es algo de vida. Y hay ocasiones, ¿sabe? Mismo dentro de la restauración del Señor, hubo en el pasado algunas hermanas muy crecidas en vida, tenían mucha experiencia. Y algunos hermanos necesitaban de ayuda de estas hermanas. Entonces los hermanos iban a la hermana y decían: hermana, por favor, comparta con nosotros tu experiencia. Ayúdenos en esta parte. Entonces esta hermana empieza a compartir, pero no en una posición superior, sino en comunión. Y ministra vida, ¿cierto? Suministra vida a estos hermanos. Pero ella no rompió el principio establecido por Dios, porque ella está compartiendo bajo la autoridad de los hermanos que pidieron a ella, ¿cierto? Entonces mira, en la iglesia todo tiene armonía, es espíritu, es vida, porque es orgánico, ¿cierto? Porque es orgánico, así es. Entonces, y esto no rompe el principio del velo, que es el principio de la sumisión, sino la hermana bajo la sumisión comparte con el hermano porque el hermano le pidió, ¿cierto? Entonces en la iglesia toda orden que hay es una orden de vida, como en un cuerpo, como en un organismo. Mira, para crear una denominación es fácil. Para crear una denominación es fácil. Uno crea una denominación, llama personas y listo, ya está. Pero estamos hablando hoy de la iglesia, de la realidad de la iglesia. Y como iglesia es un organismo, es algo que es engendrado en vida. Por eso Pablo habla en Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Vamos a leer juntos. Vamos a leer. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mira, Pablo está sufriendo dolores de parto. ¿Por qué? Algo está siendo engendrado. Algo está siendo engendrado, porque la iglesia es un organismo, entonces todas las cosas son de vida, y porque es de vida, es engendrado. Hay dolores de parto, ¿cierto? Hasta que Cristo sea formado. Es importante que Cristo sea formado. ¿Por qué? Porque es sobre Cristo, es sobre la revelación de quién Cristo es, que la iglesia es edificada, ¿cierto? El Señor habló a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Cristo, yo edificaré mi iglesia. La edificación es sobre Cristo. Si no hay Cristo, no hay cómo edificar. ¿Cuánto hay de edificación en una iglesia? Depende de cuánto Cristo hay. Si hay poco Cristo, poca edificación. Si hay mucho Cristo, puede haber mucha edificación. Por eso, edificación es algo distinto de estar juntos. En un club, ¿cierto? Por ejemplo, un club de fútbol, Boca. Parece que acá hay muchos le gustan Boca, ¿cierto? Toda la torcida, no, hinchada. Toda la hinchada del Boca ¿es un organismo? No, es una organización, ¿cierto? Pero ellos están todos juntos. En el estadio de fútbol están todos juntos. Pero ellos no son un organismo, ¿cierto? Pero la iglesia es un organismo.
Ellos están juntos, pero no están edificados. La iglesia, la característica de la iglesia no es estarmos juntos, sino edificados. Hermanos en La Plata no deben simplemente estar juntos. Si están juntos pero no hay edificación, no hay realidad de la iglesia. Es necesario haber edificación. Y es claro que para haber edificación es necesario tener Cristo en cada uno, y Cristo es el fundamento sobre el cual hay edificación. Y aún más, porque Cristo es el fundamento, y para haber edificación es necesario que la cruz opere en nosotros. Entonces, una definición de Cristo, una definición de la iglesia, una definición de la iglesia, ¿cuál es? De una manera práctica. La iglesia es Cristo que está en mí, más el Cristo que está en ti, 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 ¿cierto? La suma de Cristo, ¿cierto? Más el Cristo que hay en cada uno, punto final, no, menos el Adán que está en mí, menos el Adán que está en ti, menos Adán. Entonces la iglesia es más Cristo, menos Adán. Porque teniendo más Cristo menos Adán es que va a haber edificación. Porque cuando hay mucho Adán, están todos divididos. ¿Cierto? Si en la iglesia en La Plata hay 30 Adán, 50 Adán, es un problema. ¿Cierto? Nunca va a ser uno. En Adán nunca vamos a ser uno. Solamente en Cristo somos uno. Y otro punto muy importante que necesitamos ver, porque la característica del organismo es la cuestión de vida, ¿cierto? Y la vida que recibimos es la vida divina. ¿Sabe? La única cosa en el universo que tiene la unicidad es Dios. Dios es uno. La característica de ser uno es algo inherente a Dios. Dios es triuno, ¿cierto? Entonces la característica de la unidad, de la unicidad, es el propio Dios. Y por eso que en Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 11. Versículo 11, vamos a leer, 17 y 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mira, hay un padrón de unidad. ¿Sabe? En el mundo hay distintos padrones de unidad. Y mismo en medio cristiano, cuando se habla de unidad, habla con conceptos distintos. Unos dicen, bueno hermano, realmente somos uno, pero tú te reúnes allí, yo me reúno acá, pero en Cristo somos uno, ¿cierto? Bueno, él tiene ese concepto de unidad. Otro dice, es cierto que somos uno, pero vamos a vivir esta unidad en los cielos. Hay personas que hablan así, ¿no hay? Yo ya escuché muchos que hablan así. Otros dicen, bueno, no, debemos mejorar un poco nuestra unidad. Nosotros vamos a ser uno cuando la verdad en que creemos se tornar en la misma verdad. Entonces vamos a ser uno. Un día un hermano de un grupo cristiano habló a mí, mira hermano,
yo creo que tu fe es muy semejante a mi fe. Vamos a ver todos los puntos de la verdad que tenemos. Si son iguales, entonces somos uno. Él habló así para mí. Pero acá ese versículo dice, para que sean uno, así como nosotros, así como el Hijo y el Padre son uno. Mira, el padrón de unidad no es un padrón humano, porque el padrón humano es un padrón en Adán. El padrón de unidad es Dios mismo. Amén. Debemos ser uno. ¿Cómo? Como Hijo y el Padre son uno. Muchas veces podemos pensar, bueno, la unidad en la iglesia está buena. Nunca va a estar buena. ¿Cierto? Nunca. ¿Por qué? Entonces, yo puedo preguntar, hermano José, yo soy uno contigo, así como Hijo y el Padre son uno. ¿Somos? Doctrinariamente podemos decir sí, pero en la práctica, en la realidad, ¿somos uno hasta este punto? No, esto quiere decir, necesitamos más Cristo y menos Adán. ¿Cierto? Yo necesito morir más para que Cristo crezca en mí. Entonces, hermano, ustedes en La Plata, ¿cierto? Son considerados acá una iglesia más o menos nueva, ¿cierto? Viviendo la vida de iglesia. Nunca se olviden de este punto. Necesitan tener esta revelación. Nuestro padrón de unidad es Dios mismo. Amén. Nosotros deseamos ser uno, así como el Hijo y el Padre son uno. Amén. Y es la vida de Dios que nos hace uno. No son las verdades. Es la vida de Dios que nos hace uno, ¿cierto? ¿Qué es que hace nuestro cuerpo ser uno, teniendo tantos miembros? No es la forma de cada miembro. Por ejemplo, la mano, los dedos. Los dedos, mira, acá, los dedos. Estos 4, como el hombre ve, ¿cierto? Estos 4 son más uno que este, ¿cierto? Porque estos son más semejante, ¿cierto? Tiene una distinción de tamaño, pero este es pequeño, ¿cierto? No se mueve junto con los otros. Este acá está así. Y lo tiene un pariente que son los dedos del pie, ¿cierto? Ya no son tan parecidos, pero son más o menos. Es muy distinto de la oreja, ¿cierto? Pero yo hago una pregunta. ¿En el cuerpo son uno? Son. ¿Por qué? Por causa de la vida, ¿cierto? No es por causa de la forma. Mira, mis ojos son pequeños. Estos días yo estaba en Mendoza y un niño hizo una pregunta para mí. Yo estaba en una reunión así para preguntas y respuestas. Entonces un niño hizo una pregunta para mí. ¿Sabe cuál fue? ¿Cómo tú puedes ver si tus ojos están siempre cerrados? ¿Cierto? Tus ojos son distintos de mis ojos. Pero nuestra unidad no está en los ojos. No está en color de los ojos, color de pelo o cosas así, o de tamaño. Nuestra unidad está en la vida de Dios, ¿cierto? Es la vida que nos hace uno, porque la vida de Dios tiene esa característica de unidad, de unicidad. Entonces, en Juan 17 hay esta oración. El Señor habla 3 veces para que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Por ejemplo, el versículo 22 de Juan 17. Vamos a leer juntos. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno.
¿cierto? Así como Hijo y Padre son uno. Entonces, hermanos, nunca vamos a estar satisfechos y conformes así diciendo, mira, nuestra unidad está buena. Nuestra unidad es en la vida, debemos creer en eso, y Dios desea trabajar nuestra unidad hasta el punto que seamos uno, así como el Hijo y el Padre son uno. ¿Cierto? Por eso la iglesia, como es un organismo, la vida une. El propio Dios es nuestra unidad. Y esto es mayor do que cualquier otra cosa. Debe ultrapasar cualquier diferencia que pueda haber entre nosotros. ¿Cierto? Por ejemplo, en una familia de, por ejemplo, 4 personas, 2 a ellos les gustan el Boca, ¿cierto? A otros 2 el River. Ellos van a ser 2 familias, son una familia, ¿cierto? Ahora van a pelear uno con otro. No, la vida que nos une es mayor do que ser Boca o ser River, ¿cierto? Entonces este es el punto, porque la iglesia es un organismo y hay toda una orden de vida. ¿Está bien? ¿Más alguna pregunta? Una de las, creo que, carencias que tenemos es que luego que surge la iglesia, hay una conciencia en los hermanos que Cristo es la vida, nos hace uno y comenzamos a servir juntos. En ese servir juntos, donde muchas veces tenemos derrotas y fracasos, impiden que la iglesia salga de ese estado nuevo, incipiente, y se extienda. Cierto. ¿Cómo poder? La cuestión del servicio es el siguiente, es claro. Entonces, por ejemplo, tenemos la misma visión y deseamos vivir para esta visión y vivir la vida del cuerpo, ¿cierto? Tenemos la misma vida, ahora empezamos a reunirnos, a tener comunión, y muchas veces en esta comunión las diferencias surgen, ¿cierto? Y mismo cuando empezamos, cuando no hacemos nada, las diferencias no se manifiestan. Pero cuando empezamos a hacer algo, las diferencias empiezan a manifestarse. Por ejemplo, las hermanas, cuando están todas juntas, está bien, simplemente compartiendo la Biblia, la palabra de Dios, no hay problema. Entonces surge, es necesario hacer unas tartas para la cena, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer? Hay 10 hermanas, hay 10 opiniones. Bueno, eran 1 hasta el momento de hacer las tartas. ¿No es así la realidad? No, vamos a hacer de qué tipo, no tarta de pollo, no de pollo, no, vamos de carne, no, de carne no, de verdura. Pero entonces, ¿qué tamaño? Pequeño, no, vamos a ser pequeños, no vamos a hacer una grande, es más fácil, no. Todo tipo de opinión empieza a manifestarse. ¿Por qué? Porque ahora están empezando a servir. Si no hacen nada, no ocurre nada. Pero cuando empezamos a servir, nuestra opinión es la cosa, todo se manifiesta. Entonces, como el ministerio de Juan es orgánico, vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 12,
versículos 24 a 26. ...24 a 26... Vamos leer juntos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Acá dice sobre la necesidad de perder su vida, de aborrecer su vida. Este es el camino en el servicio. ¿Por qué? Hermanos, es el siguiente: cuando empezamos a servir, nuestro ser natural se manifiesta. Debemos permitir entonces que nuestro ser natural sea tratado en la oración y en la comunión. ¿Para qué? Para que la vida de Dios se manifieste y la unidad en el servicio se manifieste. La unidad en el servicio viene de la comunión y de la oración, no viene de opinión. ¿Cierto? En muchos grupos cristianos, ¿cuál es la opinión que vence? La opinión de lo que habla más alto, del que grita más. Pero este no es nuestro camino, ¿cierto? Sino de oración y comunión. Y aún más, debemos saber que todo servicio que tenemos, la meta no es el servicio, la meta es el Señor. El servicio es un medio para ganarnos más del Señor. Pero si uno toma el servicio como la meta, empieza a tener problemas. Nuestra meta es el Señor. Si la meta es el Señor, en la realidad cualquier manera, entre comillas, no manera del mundo yo estoy hablando, cualquier manera sirve, ¿cierto? La manera de Dios no es la manera del hombre. Si Dios deseara, por ejemplo, que un hermano, él dice, yo creo que debe ser así, es una manera loca a los ojos de otros, pero en oración todo siente, es loco, pero sentimos que está bien. ¿Cierto? Mira, el pueblo de Israel cuando entraron en la tierra de Canaán para conquistar la ciudad de Jericó, ¿cierto? ¿Quién definió la estrategia de conquistar la ciudad? Dios mismo, ¿cierto? Mira, acercar la ciudad, dar una vuelta, después otro día dar otra vuelta. Están locos. ¿Qué están haciendo? Vamos a conquistar la ciudad. ¿Qué es esto? Conquistar la ciudad de esta manera. Exactamente. Y ellos deberían rodear, ¿no? Rodear la ciudad en silencio, ¿cierto? Porque es la manera de Dios, nada de opinión del hombre. Porque si no hablase para que quedase en silencio, ¿qué el pueblo iba a decir? Mira, qué cosa loca, ¿eh? ¿Qué es que estamos haciendo acá? Todo el día. Era para ser 7 días, ¿cierto? Que en los 7 días de una manera distinta, ¿cierto? Pero mira, en silencio, no debe haber opinión del hombre. Obedezca que va a funcionar. La cuestión está en la unidad. La fuerza, la eficacia está en la unidad, no en la manera. ¿Y los hermanos entienden lo que yo quiero decir?
Entonces, empezamos a servir. Hay que tener comunión y oración. Y no aferrarse a su propia opinión. La peor cosa es aferrarse a su propia opinión. Otro punto importante en el servicio es que uno que está sirviendo debe estar muy claro por qué está sirviendo. Hermano, ¿por qué está sirviendo? A mí me gusta servir. ¿Qué quiere decir esto? Que en el día que no va más a te gustar servir, no va más a servir. Entonces, este servicio está basado en el hombre, en un deseo del hombre. La base no es una base sólida. Pero, si preguntamos, hermano, ¿por qué sirves? Porque Dios me llamó. Porque Dios me dio una comisión. Esto quiere decir, si a mí me gusta o a mí no me gusta, no interesa, yo voy a servir. Porque yo soy siervo. Yo tengo un Señor. ¿Cierto? Este es el principio. Entonces, en el servicio debe haber mucha comunión y oración. ¿Cierto? Y yo creo, cuando hay comunión, hay oración, y todos buscan la voluntad de Dios, el Espíritu va a dar la dirección, y todo va a estar en armonía. Debemos aprender a no aferrarse a nuestra opinión. Por ejemplo, en la iglesia en Uberaba, donde yo sirvo, ¿cierto? Muchas veces hay asuntos. Yo no soy el que da la última palabra. Yo simplemente doy una sugerencia como cualquier hermano. Y juntos oramos, los hermanos dan sugerencia, es bueno y debemos dar nuestra sugerencia, ¿cierto? Y juntos oramos y buscamos la dirección del Señor. Porque quien da la última palabra es el Señor, no nosotros, ¿cierto? Entonces es muy importante la comunión y la oración. Yo no sé si pudo alcanzarlos, ¿cierto? ¿Alguna pregunta más? Debemos estar siempre muy claros que estamos en un organismo, no en una organización. Este principio debe estar siempre muy claro a nosotros, ¿cierto? Organismo, no organización. Es cierto que ustedes acá en La Plata, para que surja esta realidad del cuerpo, van a sufrir dolores de parto. ¿Cierto? Es como Pablo también habló en Colosenses capítulo 1, versículo 24. 1:24. Vamos a leer. Amén. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Es necesario padecer y cumplir en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y es claro que estas aflicciones no son en el aspecto de la redención, sino de la edificación, ¿cierto?
puede ser también otro punto, a mí me gustaría hablar, es que muchas veces realmente hay distintas opiniones y muchas veces nuestro carácter es muy fuerte, queremos imponer. No debemos hacer esto, hermanos. Nunca debemos imponer nuestra opinión, sino buscar comunión, porque el cuerpo es de Cristo, ¿cierto? Es de Cristo, es cuerpo de Cristo. Permitir que Él tenga el señorío. Y sabe, en esta situación que surge la gloria para Dios, porque en el mundo 10 personas, 10 opiniones, pero en la iglesia 10 personas, porque tienen oración y comunión, se torna una persona, ¿cierto? Por eso, cada vez debe haber menos personas en la vida de la iglesia en La Plata. No entiendan mal. Menos personas, pero más miembros del cuerpo. Para que finalmente la iglesia en La Plata reste solamente una persona, que es Cristo. No yo. Resta una persona, yo. Es una lástima, entonces este es el fin. Resta una persona que es Cristo. Debe haber una persona. Queda una persona. Sí. Queda una persona que es Cristo. Pero muchos miembros del cuerpo, ¿cierto? Muchos hermanos, pero una sola persona. Entonces todo esto es muy importante no es fácil en la práctica, pero es viviendo y muriendo que esto va a se tornar realidad. ¿Cierto? Sí, más o menos nueva. Sí, pero hablando de una realidad un poco más actual. Não sei se no meu caso, eu tinha uma dificuldade de entender um pouco a questão da comunhão da igreja com as igrejas. Não sei se eles aqui têm esse problema, mas foi um problema que levou muito tempo para eu entender, né? La comunión de la iglesia con las iglesias. Es bueno hablar este asunto porque este asunto es muy práctico. Nosotros tenemos una visión de la iglesia local, ¿cierto? La iglesia se manifiesta en la localidad. Miren, hermanos, lo que necesitamos ver es el siguiente. La iglesia local es la manifestación de la iglesia universal en la localidad. Es la manifestación de la iglesia universal en la localidad. Ahora, vamos primeramente ver dentro de las cosas de un principio del cuerpo, en un aspecto más local. En un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿cierto? En la iglesia, en una localidad, hay muchos hermanos. Cada hermano, uno es distinto del otro. Cada uno tiene su don, ¿cierto? Cada uno tiene su función como miembro. Y cuando están todos juntos, ¿cierto? Esta vida los hace uno. Y cuando estamos juntos, funcionamos como un cuerpo. Y la realidad de este cuerpo se manifiesta. Y este cuerpo incluye a todos en la ciudad. La iglesia, la administración es local. Pero es muy importante que la iglesia en la localidad tenga comunión con otras iglesias. ¿Por qué es necesario tener comunión con todas otras iglesias?
Porque debemos estar muy claros de que nosotros somos y debemos ser la manifestación de la iglesia universal en la localidad. En una situación ideal, ¿qué quiere decir esto? Que en la iglesia local debe contener todas las riquezas de la iglesia universal. ¿Y cómo esto va a ser posible? Cuando la iglesia en la localidad tiene comunión con otras iglesias. Sabemos que cada iglesia tiene su característica. Tiene algunos puntos que son más fuertes, otros puntos son más débiles. Y cuando empieza a tener comunión con otra iglesia, y puede ser exactamente con una iglesia donde los puntos fuertes de esta iglesia, de otra iglesia local, son los puntos débiles que yo tengo. Entonces, en la comunión, nosotros somos fortalecidos. Y en los puntos donde nosotros somos más fuertes en la comunión con esta otra iglesia, que era exactamente el punto donde esta otra iglesia era más débil, ¿qué va a ocurrir? Que también ellos van a ser fortalecidos. Y la comunión entre estas dos iglesias va a ser con que estas dos iglesias tengan una misma realidad, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, acá en La Plata, si tiene comunión con la iglesia en San Martín, por ejemplo, ¿cierto? Después de mucha comunión, todo que la iglesia en San Martín tiene, la iglesia en La Plata tiene. Y todo que la iglesia en La Plata tiene, la iglesia en San Martín tiene. Entonces, empieza a tener comunión con la iglesia en La Matanza. Después de mucha comunión, todas esas tres iglesias van a tener la misma riqueza, ¿cierto? Y después, así, con toda la iglesia argentina, llega un punto en que toda la iglesia argentina tiene la misma riqueza. ¿Por qué? Porque tiene comunión. Y las iglesias argentinas tienen comunión con las iglesias en Brasil. Va a llegar un punto que donde yo llego a La Plata, tengo acá todas las riquezas que tiene Argentina y toda la iglesia que tiene en Brasil. Y así por delante, ¿cierto? Por eso la comunión del cuerpo va a tornar realidad de que la iglesia local es la manifestación de la iglesia universal. La iglesia es local no para aislarse. La iglesia local es ¿por qué? Porque Dios tiene que tener una base para trabajar en los hermanos. Y la sabiduría de Dios es que Él estableció la base de la unidad, la localidad, algo fuera de nosotros. ¿Por qué? Porque si la base de nuestra unidad fuese el amor, la cuestión del amor es muy subjetivo. Una vez yo estuve en comunión en una iglesia, yo escuché el testimonio de un hermano, dice: Miguel, en la iglesia en esta localidad no hay amor. Y después de un minuto vino un otro hermano de esta misma localidad que dice: Miguel, la iglesia acá está llena de amor. ¿Y ahora? Es subjetivo, ¿cierto? Por eso no es la cuestión del amor, no es cuestión de espiritualidad, ¿cierto? Si es espiritual o no. No es una cuestión de verdades. Dios escogió algo fuera de nosotros para que no tengamos ninguna disculpa para nos separarmos de los hermanos. Excusa para nos separar, para nos dividirmos. Hay diferencias, hay una solución. Dos están peleando mucho. La solución no es cada uno ir para su lado, para un lado. La solución es los dos morir. La muerte de los dos. ¿Cierto? Esa es la sabiduría de Dios.
Si los hermanos en la localidad aprendieron a morir y resucitar y vivir a la unidad, esta iglesia nunca va a tener problema con otra iglesia. ¿Por qué? Porque aprendieron a morir, ¿cierto? Entonces, esta iglesia tiene una característica, la otra tiene otra, son distintas, tienen opiniones distintas, pero no hay problema, somos uno. Los dos mueren. Las dos iglesias mueren porque ya practicaron, ya tuvieron la experiencia de la muerte. Por eso, las diferencias no son problemas. Hermanos, las diferencias no son problemas. Con la muerte se va todo. ¿Cierto? Por eso la cruz está allí. Por eso la cruz está allí. Y en resurrección, la vida de Dios tiene expresión total. Y esta unidad se expresa. Las personas van a decir, ¿cómo ustedes pueden ser uno? No comprendo. No comprendo. ¿Cierto? No comprendo. Por ejemplo, en el fútbol, Brasil y Argentina, los dos, ¿cierto? Un problema. Brasil y Argentina. Pero en Cristo eso no es problema, ¿cierto? Los dos mueren. Imagínate, brasileños y argentinos juntos asistindo a un juego de fútbol, ¿cierto? Brasil y Argentina, y cuando Argentina hace el gol, los hermanos de Brasil dicen, ¡oh! Somos uno, ¿cierto? Y cuando Brasil hace el gol, los hermanos argentinos, ¡oh! ¡Gol de Brasil! Yo hago una pregunta, entonces, a una persona de fuera mirando esto, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no puedo comprender. Es difícil gritar gol de Brasil, ¿eh? Es difícil, ¿cierto? Pero lo que quiero decir, hermanos, es que vamos a leer Efesios capítulo 3. Versículos 9 a 11. Efesios 3, de 9 a 11. Vamos a leer. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer desde la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mira, cuando la realidad de la unidad se expresa, cuando el cuerpo se manifiesta, esto es algo que a las personas no consiguen comprender. ¿Cómo puede ser que ustedes son uno? No pueden comprender. Y acá dice, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios. En la iglesia se expresa la multiforme sabiduría de Dios. Mira, Dios determinó que la iglesia fuese local, ¿cierto? Usó como base de la unidad el límite de la localidad. ¿Para qué? Para que la base sea algo fuera de nosotros, para que nunca tengamos excusas de dividirnos. ¿No es esto la sabiduría de Dios? Y hacer con que todos que tenemos visión estemos muy claros de que hay un solo camino, que es estar acá, ¿cierto? Si hay diferencias, cruz, cruz, cruz y cruz. Esto es sabiduría de Dios.
Y acá dice, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dada a conocer por medio de la iglesia. Mira, por medio de la iglesia sea dada a conocer cuando, ahora. No es cuando en la eternidad, sino ahora. Dado a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Mira, esto es la sabiduría de Dios. Así que entonces la iglesia en la localidad, la iglesia local debe tener comunión con otras iglesias, baseados en la vida, porque la vida es que nos une, ¿cierto? Baseados en la vida. No es la cuestión de práctica, sino vida. Este es el punto. ¿Y por qué? Porque si una iglesia que se dice la iglesia en la localidad empieza a aislarse, él no tiene visión de la iglesia en la realidad. Él desea practicar una doctrina, pero sin vida, es algo muerto y no tiene la realidad. Y lo que nosotros estamos hablando es vida, organismo, ¿cierto? Organismo, vida. Entonces esto es muy importante, mantener comunión con otras iglesias, ¿cierto? Esto que va a determinar si es o no verdaderamente la iglesia en la localidad, porque la iglesia en la localidad desea tener la comunión para que juntos expresemos el cuerpo, ¿cierto? Y aún más, eso es una cosa muy práctica. Por ejemplo, la cuestión de vivir la unidad, el más difícil es en la localidad. Es fácil ser uno con alguien que vive lejos, ¿cierto? Pero ser uno con alguien con quien estás contactando todos los días es un problema. Pero alabado sea el Señor. Tenemos la cruz, tenemos el Espíritu, ¿cierto? La cruz nos hace morir, el Espíritu nos hace vivir. Y así alcanzamos la meta. Y Dios consigue esta expresión. Y la iglesia manifiesta la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cierto? Es muy importante tenermos tal visión, porque es teniendo tal visión que somos gobernados a una visión que nos gobierna, a una visión que nos controla. Y eso nos hace con que quedemos firmes en la vida de la iglesia. ¿Cierto? Amén. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Cuál es la función de la iglesia frente a donar órganos? ¿Ah? A donar órganos, porque esta pregunta... Tocar órgano. Donar órgano. Donar órgano. La iglesia no tiene ninguna posición en este aspecto, ¿cierto? Esto es algo muy personal delante de Dios. Ya algunos hermanos preguntaron a mí esto personalmente, ¿qué es que yo siento sobre donar órganos?
porque la iglesia no tiene, la palabra de Dios no habla nada específicamente sobre esto. Por eso cada uno debe delante de Dios tener comunión de Dios para preguntar sobre eso. Y también eso es algo muy orgánico. Hay hermanos que aceptan, hay hermanos que no aceptan. Hay hermanos que dicen el siguiente: los que aceptan, dijo, este órgano, esta es parte de mi cuerpo, este órgano es carne, ¿cierto? Esta carne es simplemente un vaso para me contener, ¿cierto? Hoy mi ser, ¿cierto? Si yo duermo en el Señor, ¿cierto? Este cuerpo va a descomponerse, ¿cierto? Entonces, si yo doy a alguien, no hay problema. Hay personas hermanos que ven así. Otros hermanos que dicen, bueno, ese órgano Dios dio a mí, entonces yo no puedo dar a nadie porque Dios dio a mí. Hay distintas maneras de ver, ¿cierto? Pero no debe ser un problema de división, ¿cierto? Y respetar uno a otro en ese aspecto y orar. Uno debe orar mucho a Dios sobre este asunto. Si desea hacer una decisión, ore delante del Señor sobre este asunto. ¿Algo más? ¿Podemos continuar a compartir la cosa o vamos continuar un poco, continuar entonces lo que compartimos esta mañana? ¿Cierto?